Una noche cualquiera, la vida de una mesera humilde estaba a punto de cambiar para siempre, no por un evento esperado, sino por la intervención inesperada de una estrella que deslumbraría mucho más allá de los escenarios. Eran las 9 de la noche en el Sazón de la Abuela, un restaurante modesto pero siempre concurrido en el corazón de un barrio bullicioso. El aire, denso con el aroma del comino y el cilantro, y el murmullo constante de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos, creaban una atmósfera de familiaridad y confort. Afuera, una llovizna fina y persistente cubría las calles de un brillo melancólico, mientras las luces de neón de los negocios cercanos se reflejaban en los charcos, pintando la noche de destellos difusos. Dentro, las mesas de madera rústica estaban casi todas ocupadas, y el vapor que se alzaba de los platos de comida caliente se mezclaba con el aliento de los comensales. En este ballet cotidiano de servicios, Elena, con sus 20 años y una fatiga palpable bajo sus ojos, se movía entre las mesas con una eficiencia casi robótica. Su uniforme, impecablemente planchado a pesar de las largas horas, no lograba ocultar el cansancio en sus hombros, pero sus movimientos eran precisos, su sonrisa, aunque a veces un poco forzada, profesional. Llevaba una bandeja repleta de platillos con una destreza admirable, esquivando comensales y el constante ir y venir de sus colegas. Para ella, cada noche era una maratón, un ciclo incesante de tomar pedidos, entregar platos, limpiar manchas y esquivar las miradas a veces impacientes, a veces agradecidas. Era la heroína anónima de cada cena, la que sostenía el ritmo del lugar con su diligencia. En una esquina discreta, casi imperceptible entre la multitud, una figura observaba. Con una gorra de béisbol de perfil bajo que cubría gran parte de su rostro y unas gafas de aro grueso, Ángela Aguilar intentaba pasar desapercibida. Vestía unos jeans holgados y una sencilla sudadera con capucha, muy diferente a los trajes deslumbrantes que la definían en el escenario. Bebía un té de manzanilla, sus ojos, sin embargo, no perdían detalle de todo lo que sucedía a su alrededor. No buscaba atención, solo quería una cena tranquila, como cualquier otra persona. Pero su mirada se detuvo en Elena, notando su incesante ir y venir, la paciencia con la que atendía, la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente al final de cada viaje a la cocina. Había una tensión contenida en el aire, una quietud casi imperceptible que presagiaba una ruptura. La velada parecía tranquila, pero Ángela, con su sensibilidad innata, sintió que esa calma era solo la superficie de algo que estaba a punto de desbordarse. Un acto de descortesía, una chispa, y aquella noche ordinaria estaba destinada a convertirse en una tormenta inesperada. De repente, la puerta del restaurante se abrió de golpe, y no de la manera habitual, sino con una brusquedad que hizo que varias cabezas se giraran instintivamente. Un hombre de complexión robusta, con la camisa desabrochada y el cabello revuelto, irrumpió en el local. Su andar era tambaleante, sus risotadas, estridentes y sin motivo, rompían la armonía del murmullo general. Llevaba el rostro enrojecido, los ojos vidriosos, y una botella de algún licor barato asomaba rudamente de uno de sus bolsillos. Un escalofrío recorrió el comedor, y la conversación en varias mesas se apagó, reemplazada por una tensión palpable. El ambiente acogedor se desfiguró instantáneamente por la invasión de su presencia grosera. El hombre, ajeno o indiferente a las miradas de desaprobación, se dirigió directamente hacia una mesa vacía cerca de la cocina, golpeando una silla con el pie antes de desplomarse en ella ruidosamente. Su voz, ya de por sí alta, se elevó más mientras mascullaba algo ininteligible, llamando la atención de Elena. Ella, con la profesionalidad arraigada, se acercó, un tenue signo de aprensión en su mirada, la fatiga de pronto agudizada por la nueva intrusión. «Buenas noches, señor, ¿le puedo ayudar en algo?», preguntó Elena con voz suave pero firme, sosteniendo la libreta de pedidos con ambas manos. El hombre levantó la vista, y sus ojos, cargados de desprecio, se posaron en ella. Una sonrisa torcida apareció en sus labios. «¿Ayudarme? Claro que puedes, muñeca. Tráeme el tequila más caro que tengas y que sea rápido, que no tengo toda la noche para ver tu cara de amargada», espetó con una carcajada ronca, su aliento alcohol invadiendo el espacio personal de Elena. La frase, cargada de una condescendencia inaceptable, resonó en el silencio momentáneo que se había instalado en el restaurante. Los comensales, testigos de la humillación, se revolvieron incómodos en sus asientos, algunos bajando la mirada a sus platos, otros intercambiando miradas de consternación, pero nadie intervino. La parálisis colectiva era evidente, un miedo tácito a confrontar la agresividad del recién llegado. Incluso Ángela, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, sintió un nudo en el estómago. La calma de la noche se había desvanecido, y el aire espeso se cargaba ahora de una amenaza silenciosa. La grosera insinuación del hombre flotó en el aire, pesada y tóxica, mientras Elena,
con una mezcla de indignación y la dureza del profesionalismo, intentaba procesar el ultraje. Su rostro, antes un cuadro de cansancio, ahora mostraba un matiz de palidez, pero sus ojos mantuvieron el contacto, negándose a ceder al miedo. «Señor, aquí no servimos tequila. Es un restaurante familiar. Y le pido, por favor, que modere su lenguaje», respondió Elena, su voz un hilo apenas perceptible pero firme, aferrada a la dignidad que le quedaba. El hombre soltó otra carcajada estridente, que parecía rasgar el tranquilo ambiente. «¿Restaurante familiar? Pero miren qué señorita tan recatada, ¿o es que no sabes lo que es un buen trago? Estás muy cansada, ¿verdad? Quizás si sonrieras un poco más y fueras menos amargada, te iría mejor en la vida, ¿no crees? ¿O es que no te pagan lo suficiente por aguantar a tipos como yo?» Escupió las palabras con una malicia descarada, disfrutando visiblemente de la incomodidad de Elena, quien apretaba los labios, sus nudillos blanqueándose alrededor de la libreta. La mirada de la mesera, antes firme, ahora se desviaba hacia el suelo por un instante, una señal clara de la humillación que sentía. El silencio en las mesas circundantes era sepulcral, solo interrumpido por el eco de la voz del borracho. Nadie levantaba la voz, ningún comensal hacía un ademán de ayuda, las cabezas seguían agachadas, sumidas en una vergüenza colectiva. Era la clásica escena de un agresor desbocado y una víctima aislada. Desde su discreta esquina, Ángela Aguilar, que había estado observando la interacción con creciente asombro, sintió una oleada de calor ascender por su cuello. Lo que había comenzado como un incómodo espectáculo, ahora se transformaba en una afrenta personal. Sus ojos, antes relajados y observadores, se habían entrecerrado, y su mandíbula, apenas perceptiblemente bajo el ala de su gorra, se tensó. Había identificado la vulnerabilidad de Elena desde el momento en que entró al restaurante, una especie de cansancio noble en su postura, y ahora esa misma vulnerabilidad estaba siendo pisoteada impunemente. La indignación era una marea que la subía por dentro. Vio el ligero temblor en las manos de Elena, la forma en que sus ojos se empañaron por un instante, antes de que la mesera recuperara la compostura, su profesionalismo una armadura frágil contra el ataque verbal. Ángela frunció el ceño, sus cejas perfiladas se movían con la preocupación que crecía en su pecho. Aquello no era solo una escena desagradable, era una injusticia flagrante. La pasividad de los demás comensales, aunque comprensible por el miedo, solo alimentaba su propia necesidad de actuar. No era la estrella del escenario en ese momento, sino una mujer testigo de un atropello, y el presentimiento de que no podría permanecer inactiva se solidificaba en su mente. Su té de manzanilla se había enfriado, y su atención estaba ahora completamente fija en la mesa del altercado. Una chispa se encendió en sus ojos, el destello de una decisión inminente que iba más allá de la simple curiosidad. Algo estaba a punto de cambiar, y no sería por la voluntad del borracho. Fue un movimiento imperceptible al principio, un leve desplazamiento de su silla que solo denotaba que la tensión había llegado a su límite. Ángela Aguilar, con esa calma que solo poseen las almas fuertes en medio del caos, depositó con suavidad su taza de manzanilla helada sobre la mesa de madera. Sus ojos, antes llenos de preocupación, ahora irradiaban una determinación silenciosa, una resolución inquebrantable. Se puso de pie con una gracia inesperada, incluso con sus jeans holgados y la sudadera con capucha gris que, inexplicablemente, no podía ocultar la elegancia natural de su figura. No había prisa en sus movimientos, ni teatralidad, solo una firme intención. Era el tipo de persona que, aun vestida de calle, captaba la atención sin pedirlo. Su porte era el de alguien acostumbrado a los escenarios, pero en este contexto, era el de una justiciera inesperada. Mientras se dirigía hacia la mesa donde la escena se desarrollaba, cada paso resonaba con un propósito. Los murmullos en el restaurante se ahogaron aún más, y varias miradas curiosas se posaron en ella, aunque nadie la reconocía bajo su disfraz. Sin dudar, se interpuso sutilmente entre el agresor y Elena, una barrera inesperada que rompió la burbuja de humillación. El borracho, en medio de otra diatriba, no notó su presencia de inmediato, tan ensimismado estaba en su vil espectáculo. Elena, sin embargo, levantó la mirada y sus ojos encontraron los de Ángela. En ese fugaz instante, hubo un reconocimiento tácito, una chispa de asombro mezclada con una incredulidad. ¿Quién era esa mujer y por qué los miraba con tanta intensidad? Disculpe, señor. La voz de Ángela, aunque baja, era clara y penetrante, una melodía que cortaba el aire como una hoja afilada. No era el tono de quien pide permiso, sino de quien demanda respeto. El hombre, sorprendido en medio de una frase ofensiva, se detuvo, parpadeando con sus ojos vidriosos. Su borrachera le impedía procesar la interrupción con celeridad. «¿Qué quieres tú, niña? ¿No ves que estoy ocupado?»
Lárgate de aquí, espetó, intentando retomar su papel de bravucón, intentando desestimar a la intrusa con un ademán de la mano, como si fuera una molestia insignificante. Era evidente que no tenía idea de quién le estaba hablando, subestimando la serena pero potente presencia que se había materializado frente a él. La mesera, por su parte, se quedó boquiabierta, el alivio y la confusión luchando en su rostro. Los otros comensales, que habían permanecido como estatuas, ahora inclinaban sus cabezas ligeramente, intentando captar cada detalle de aquella inesperada interrupción. La calma de Ángela contrastaba brutalmente con la tosquedad del agresor, y el ambiente, que minutos antes era de tensión humillante, ahora se llenaba de una expectativa incierta. El centro de atención había cambiado, y ya no era la agresión, sino la enigmática mujer de la sudadera quien dominaba el espacio. El hombre, inflado por su propia prepotencia y la creencia de que controlaba la situación, soltó una carcajada ronca, despectiva. ¿Ocupado? Ocupado contigo, rubia. ¿Vienes a defender a tu amiguita? ¿Crees que por ser bonita tienes derecho a meter tus narices donde no te llaman? Su voz, aunque algo pastosa por el alcohol, destilaba una amenaza velada. Intentó gesticular ampliamente con su mano, buscando desviar la atención de su propio comportamiento, pero sus movimientos eran torpes y erráticos. Seguro que eres otra de esas señoritas que no entiende del trabajo duro, ¿verdad? ¿Vienes a posar? Su mirada recorrió a Ángela, juzgándola, intentando reducirla a una más de sus víctimas. Pero Ángela no se inmutó. Su postura seguía siendo firme, sus ojos fijos en los del hombre, sin parpadear. No busco posar, señor. Solo busco respeto. Y esta señorita, dijo, girando su cabeza ligeramente hacia Elena, quien se encogió un poco ante la repentina atención, merece todo el respeto. Está haciendo su trabajo con dignidad, cosa que usted parece haber olvidado. Cada palabra fue pronunciada con una claridad cristalina, despojando al hombre de cualquier posibilidad de escape verbal. No había en sus palabras un ápice de agresión, pero sí una autoridad innegable que contrastaba con el titubeo etílico del borracho. Fue en ese instante, mientras Ángela articulaba su defensa, que un joven comensal de una mesa cercana, que había estado grabando discretamente la escena con su teléfono móvil, emitió un jadeo ahogado. Su rostro se descompuso en una mezcla de asombro y reconocimiento. Es Ángela Aguilar, susurró, el nombre apenas audible, pero el impacto en el silencio del restaurante fue como el trueno de un disparo. El murmullo se extendió como un fuego salvaje. Los cubiertos se detuvieron a mitad de camino, las bocas se abrieron en incredulidad. Varios teléfonos subieron, enfocando a la figura en medio del comedor. El hombre, que estaba comenzado a balbucear una nueva respuesta despectiva, se congeló. Su mirada, antes desafiante, se posó en Ángela con una nueva intensidad, una mezcla confusa de reconocimiento tardío y un pánico creciente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el color que el alcohol había subido a su rostro desapareció, dejando una palidez repentina. La sonrisa torcida se desvaneció, reemplazada por una mueca de vergüenza y quizás, un destello de miedo. Había estado tratando de humillar a una de las artistas más reconocidas del país. Elena, al oír el nombre, sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se toparon con el rostro de Ángela. En ese momento, y a pesar de la gorra y las gafas, la reconocieron, los penetrantes ojos, la silueta inconfundible, la voz. Una avalancha de emociones la invadió, incredulidad, una ola de alivio tan potente que la hizo trastabillar, y una profunda gratitud que se formó un nudo en su garganta. No solo alguien la estaba defendiendo, sino que era Ángela Aguilar. La mesera no pudo evitar que un par de lágrimas, esta vez de alivio, se deslizaran por sus mejillas. La tensión en sus hombros comenzó a ceder, como si una carga invisible hubiera sido levantada, reemplazada por una mezcla de asombro y una esperanza incipiente que nunca creyó posible. El agresor, por su parte, se veía cada vez más pequeño en su silla, su bravuconería evaporándose bajo el peso de su recién descubierto error. El silencio que siguió a la revelación del nombre de Ángela fue cargado, un silencio que pesaba más que cualquier grito. El hombre, antes tan seguro de su impunidad, ahora parecía encogerse sobre sí mismo, sus ojos moviéndose frenéticamente entre el rostro de Ángela y los cuchicheos de los comensales, que de pronto, como por arte de magia, habían encontrado sus voces y sus teléfonos, grabando la escena. El borracho, que segundos antes había sido una figura intimidante y prepotente, se convirtió en un ser patético, visiblemente desinflado. Intentó balbucear algo, quizás una excusa, un rastro de una disculpa, pero las palabras se le atoraron en la garganta, ahogadas por la vergüenza y el obvio error de cálculo.
Se limpió la boca con el dorso de la mano, como si quisiera borrar las palabras vulgares que había pronunciado. La arrogancia se había esfumado, reemplazada por el sudor frío del arrepentimiento forzado. Ángela, sin embargo, no le dio tregua. No había triunfalismo en su voz, solo una serena firmeza que resonaba en cada rincón del restaurante. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, y su voz, que antes había sido solo penetrante, ahora se elevó lo suficiente para que todos la escucharan con claridad, sin necesidad de alzar el tono agresivamente. No, señor. No estoy aquí por ser bonita, ni por posar, dijo con una calma que desarmaba, sus ojos fijos en los del hombre, inquebrantables. Estoy aquí porque, independientemente de quién sea yo, y de quién sea usted, hay límites que no se deben cruzar. No está bien humillar a alguien que está trabajando, no está bien denigrar a nadie. Y lo que usted acaba de hacer es inaceptable. Cada palabra era un martillo que golpeaba la conciencia del hombre, haciendo añicos su fachada de descaro. La gente asintió, algunos audazmente, otros con discreción, pero el mensaje de Ángela era universal. Luego, Ángela giró su cuerpo ligeramente, dirigiendo su mirada hacia Elena, que todavía estaba sobrecogida por la incredulidad y la emoción. La joven mesera, quien hasta hace un momento se sentía humillada, observaba a Ángela con una mezcla de gratitud y reverencia, sus lágrimas de alivio aún brillando en las mejillas. Con una delicadeza inesperada, Ángela extendió su mano y la colocó suavemente sobre el hombro de Elena. La caricia fue breve, pero cargada de un apoyo y una complicidad que la mesera nunca había experimentado de parte de una persona ajena a su círculo íntimo. Elena es una profesional, declaró Ángela, su voz ahora era un bálsamo, ha demostrado una paciencia y una entereza que muchos no tendrían. Trabaja duro, señor, y merece respeto. No un comportamiento patético como el suyo. La mesera, sintiendo el calor de la mano de Ángela sobre su hombro, sintió que una energía, una fuerza desconocida, fluía a través de ella. Las palabras de Ángela, que la elogiaban y reconocían su esfuerzo, la llenaron de una dignidad que había creído perdida. El restaurante, antes un escenario de vejación, se había transformado en un templo de justicia improvisado, con Ángela como la defensora de la rectitud. El hombre, viéndose no solo reprendido por una celebridad, sino también exhibido ante una audiencia creciente y hostil, finalmente agachó la cabeza, derrotado, incapaz de sostener la mirada de Ángela ni la de la multitud. Su bravuconería se había desvanecido por completo, dejando solo un rastro de vergüenza y arrepentimiento. Pero Ángela no había terminado. Su intervención no era solo un cese al fuego temporal, era una verdadera inversión en la dignidad de Elena. Con el borracho ya reducido a una sombra patética de su anterior arrogancia, Ángela retiró suavemente la mano del hombro de la mesera, pero en lugar de regresar a su mesa o buscar la salida discreta que tanto la caracterizaba, dio un paso más cerca de Elena, borrando la última barrera física entre ellas. El restaurante entero contenía la respiración, anticipando cada movimiento del artista, cada palabra que brotaba de sus labios. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y la atención de todos convergiera en aquel pequeño universo creado por Ángela y Elena. Elena, dijo Ángela, su voz suave, casi un murmullo, pero llena de una calidez que envolvió a la mesera como una manta. Eres increíble. Tu profesionalismo y tu resistencia esta noche son un ejemplo. Elena, con los ojos aún brillantes por las lágrimas, asintió, incapaz de articular palabra, su corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con desbordarse. La gratitud y el asombro eran un cóctel embriagador en su interior. Ángela la miró a los ojos, una mirada que no juzgaba ni condescendía, sino que veía, con una profundidad inusual, la fortaleza oculta de la mesera. Sabes, vi cómo te movías por el restaurante desde que llegué. La forma en que manejas todo, con esa eficiencia y esa sonrisa, incluso cuando estás agotada. Eso no tiene precio. Y sé que esto no es fácil. Hizo una pausa, y su sonrisa se amplió, no una sonrisa de celebridad, sino de una persona genuinamente interesada. Pero, dime, Elena, ¿qué es lo que realmente te apasiona? ¿Qué sueñas hacer cuando no estás llevando bandejas y lidiando con situaciones así? La pregunta, tan inesperada y personal, golpeó a Elena como una revelación. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le preguntaba por sus sueños, no por sus obligaciones o su cansancio. Su mente, que siempre había estado programada para el ahora y las exigencias del trabajo, tuvo que bucear en un pasado lejano, en aspiraciones olvidadas bajo la pesada capa de la necesidad diaria. Sus ojos se abrieron un poco más, y una chispa se encendió en ellos, una chispa que había estado apagada por años. Se aclaró la garganta, sintiendo un nudo de emoción. Yo siempre quise estudiar diseño de modas, balbuceó,
su voz apenas audible. Me encanta dibujar, crear. Pero, ya sabe, la vida. Siempre hay que trabajar para vivir, y no queda tiempo ni dinero para esas cosas. La desilusión y la resignación eran palpables en su tono, una historia demasiado común. Ángela la escuchó con una atención absoluta, su expresión inalterable. Cuando Elena terminó, Ángela asintió lentamente, sus ojos aún fijos en el rostro de la mesera, evaluando no solo sus palabras, sino la chispa que su pregunta había encendido. «¿Diseño de modas?», repitió Ángela, el eco de sus palabras llenándose de una promesa tácita. «Eso es increíble. Mira, no tengo idea de si es lo que necesitas o quieres, pero conozco a gente muy importante en la industria. Gente que podría ver tu talento. Quizás no necesitas dejar de trabajar de inmediato, pero podrías tener una oportunidad de aprender, de desarrollar ese talento que tienes. De verdad. Dame tu número o un correo, y mi asistente se pondrá en contacto contigo. No te prometo nada, pero sí una oportunidad para explorar ese sueño». La propuesta no fue una limosna, ni una oferta casual, fue una invitación, envuelta en genuina admiración por el espíritu de Elena. No era dinero, no era fama, era algo mucho más valioso, un puente hacia un futuro que Elena había creído inaccesible. La mesera parpadeó, incrédula. Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de pura esperanza. Su corazón, que minutos antes latía con angustia, ahora vibraba con una excitación que no sentía desde la infancia. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto de par en par frente a ella, revelando un camino olvidado. Era un gesto que iba más allá de la bondad, era la manifestación de una fe en el potencial de otra persona. La mandíbula de Elena temblaba ligeramente, intentando formar palabras que no lograba encontrar. Sus labios se curvaron en una sonrisa trémula, una sonrisa genuina que borró de su rostro el cansancio y la amargura de la noche. Las lágrimas, antes tibias y silenciosas, ahora brotaban libremente, no de tristeza, sino de una alegría desbordante, como torrentes de un alma que por fin se sentía vista y valorada. Su cuerpo entero se sentía ligero, liberado del peso de años de resignación. Llevó ambas manos a su boca, un gesto instintivo de incredulidad y gratitud, como si intentara contener el torbellino de emociones que la sacudía por dentro. Sus ojos, ahora límpidos y brillantes, se mantuvieron fijos en Ángela, una figura casi etérea en medio de la realidad cruda del restaurante, incapaz de apartar la mirada de quien acababa de encender una luz en su oscuridad. Se sentía como si hubiera ganado una lotería que no sabía que estaba jugando, o como si una hada madrina se hubiera materializado en el más insospechado de los escenarios. El gracias que finalmente logró pronunciar fue apenas un susurro, cargado de tanta emoción que era casi incomprensible, pero su sinceridad resonó en el aire. La reacción de los comensales no se hizo esperar. La parálisis inicial, el silencio incómodo que había reinado durante la humillación de Elena, fue rota por una ola de efusiones. Un aplauso tímido comenzó en una mesa, para luego extenderse como un contagio silencioso entre los presentes. Al principio, eran palmadas discretas, luego se convirtieron en un aplauso fuerte y unánime, un reconocimiento espontáneo a la valentía de Ángela y a la dignidad de Elena. Murmullos de aprobación recorrieron el lugar. ¡Qué gran gesto! ¿Viste eso? ¡Qué persona tan humilde! Así se hacen las cosas. Los rostros, antes tensos y avergonzados, ahora mostraban admiración y alivio. Algunos padres explicaban a sus hijos en voz baja la importancia de lo que acababan de presenciar, señalando a Ángela como un ejemplo de bondad inesperada. La gente se levantaba de sus sillas, no para irse, sino para poder ver mejor, para formar parte de aquel momento excepcional. Los teléfonos, que antes grababan el conflicto, ahora capturaban el acto de bondad, el cambio en el ambiente, la transformación mágica del aire. El ambiente, que minutos antes había estado cargado de tensión, vergüenza y la pesadez de una injusticia, se transfiguró por completo. La amargura cedió el paso a una calidez envolvente, una esperanza que podía casi palparse. El aire se sentía más ligero, el murmullo de las conversaciones volvió, pero esta vez con un tono diferente, optimista. Las risas, contenidas por el incidente, emergieron de nuevo, pero con una resonancia de pura alegría y gratitud. La música de fondo del restaurante, antes casi inaudible, parecía sonar más clara, más melódica. La luz tenue del lugar ya no parecía melancólica, sino íntima, testigo de un acto de altruismo que había redefinido la noche. El sazón de la abuela había pasado de ser un simple restaurante a un santuario de la empatía, un lugar donde una estrella había bajado a la tierra para iluminar la vida de una desconocida, y en el proceso, había encendido la chispa de la esperanza en todos los presentes.
Era un recordatorio poderoso de cómo un solo acto de bondad puede crear un efecto dominó de positividad, cambiando no solo el destino de una persona, sino la atmósfera de todo un lugar. La inercia del miedo y la pasividad se había disuelto, dando paso a una conexión humana inesperada. Lo que siguió a aquella noche mágica no fue un cuento de hadas instantáneo, sino la prueba fehaciente de que la suerte solo favorece a las mentes preparadas y a los corazones valientes. Tal como Ángela había prometido, al día siguiente, una asistente con voz amable y eficiente se puso en contacto con Elena. La mesera, aún en un estado de asombro y euforia controlada, había anotado cuidadosamente el nombre y el número que Ángela le había dado en un viejo recibo de comanda, temiendo que, si no lo hacía de inmediato, todo se desvanecería como un sueño. La llamada confirmó que no era un sueño. La asistente le proporcionó una serie de contactos en el mundo del diseño de moda, no solo pasantías, sino nombres de escuelas de diseño de prestigio, talleres de alta costura y diseñadores emergentes que Ángela conocía y respetaba. Era una red de oportunidades que Elena jamás hubiera soñado cruzar por sí misma. Elena, con una determinación que no sabía que poseía, no perdió un solo minuto. Sabía que esta era su única oportunidad. Sin dejar su trabajo en el sazón de la abuela, necesitaba el ingreso y el restaurante era su vida. De momento, comenzó a asistir a talleres nocturnos de costura básica que le recomendó la asistente. Por las mañanas y noches, Elena seguía siendo la eficiente mesera, pero en las tardes, en cada momento libre, se sumergía en el mundo de los patrones, las texturas y los bocetos. Sus manos, antes habituadas a balancear bandejas, ahora cortaban telas con una delicadeza sorprendente. Su mente, que antes calculaba propinas y pedidos, ahora soñaba con siluetas y colores. Cada dibujo, cada costura, cada hora sin dormir era una inversión en ese futuro que Ángela había iluminado para ella. Había noches en las que el cansancio era insoportable, en las que el desaliento amenazaba con vencerla, pero el recuerdo de la mano de Ángela en su hombro, de sus palabras de aliento y, sobre todo, de la luz de esperanza que había encendido en sus ojos, la mantenía a flote. Meses después, con un portafolio rudimentario pero lleno de pasión, Elena comenzó a presentarse a las entrevistas y a los concursos. Recibió algunos no, muchas miradas escépticas por su falta de formación académica formal, e incluso el desdén de quienes la veían como una intrusa en un mundo elitista. Pero Elena había aprendido a no rendirse, a encontrar fuerza en la adversidad. La resiliencia forjada en años de trabajo arduo como mesera le servía ahora en un nuevo campo. No buscaba atajos ni privilegios por la conexión de Ángela, solo pedía una oportunidad justa para demostrar su valía. Y finalmente, esa oportunidad llegó. No fue una entrada estelar, sino una pasantía no remunerada en un pequeño estudio de diseño independiente. Aceptó sin dudarlo, consciente de que era el primer escalón en la escalera de ese gran sueño. Los fines de semana y sus días libres los dedicaba al estudio, aprendiendo todo lo que podía, absorbiendo cada lección, puliendo su talento natural con disciplina y esfuerzo. La semilla que Ángela sembró esa noche, regada con la determinación de Elena, estaba empezando a florecer, prometiendo una cosecha que iría más allá de lo que ambas podrían haber imaginado. Ángela Aguilar, con esa elocuencia silenciosa que la caracterizaba, simplemente asintió con una sonrisa suave ante la emoción desbordada de Elena. No hubo grandilocuencia en su despedida, no buscó prolongar el momento ni regocijarse en la admiración colectiva. Con un último vistazo a los ojos esperanzados de la mesera, se giró con su misma quietud discreta y se dirigió de nuevo a su mesa, donde recogió su gorra y su sudadera. Pagó su cuenta, dejando una generosa propina a la mesera que la atendía en esa sección, y con una inclinación casi imperceptible de cabeza a los comensales que ahora la reconocían, salió del sazón de la abuela tan silenciosamente como había entrado, desvaneciéndose en la llovizna persistente de la noche. No dejó una estela de luces de paparazzi, ni un rastro de entrevistas, solo el eco de sus palabras y la promesa de un futuro mejor. Para ella, era simplemente lo correcto, un acto intrínseco de su humanidad. El legado de... Aquella noche, sin embargo, no se desvaneció con la partida de Ángela. Aquel gesto de bondad altruista resonó mucho más allá de las paredes del restaurante, transmitiéndose de boca en boca, inspirando a quienes lo presenciaron a reconsiderar el poder de un acto de empatía. Fue un recordatorio palpable de cómo la verdadera grandeza no reside en los aplausos o la fama, sino la capacidad de defender al vulnerable, de ver el potencial en el otro y de extender una mano sin esperar nada a cambio. Se trataba de elevar a los demás, de usar la propia plataforma, por pequeña o grande que sea, para iluminar un camino que, de otro modo, permanecería en la oscuridad. Meses y años pasaron. Elena, con su obstinada resiliencia, se convirtió en una historia de éxito discreta pero poderosa. Su pasantía inicial dio paso a un empleo remunerado, luego a la creación de su propia pequeña marca de ropa artesanal,
infundiendo en sus diseños la rica cultura en la que había crecido y la determinación que la había llevado hasta allí. Sus diseños, caracterizados por su originalidad y la atención al detalle, comenzaron a ganar reconocimiento en el circuito local e incluso llamaron la atención de algunas publicaciones de moda emergentes. Ya no trabajaba en el sazón de la abuela, aunque ocasionalmente pasaba a saludar, siempre con una sonrisa genuina y una profunda gratitud por el lugar que había sido testigo de su punto de inflexión. La imagen final de Elena la muestra en su pequeño estudio, rodeada de telas, bocetos y el zumbido suave de su máquina de coser. La fatiga de sus ojos ha sido reemplazada por una chispa de creatividad y realización. Ya no es la mesera cansada que soñaba con imposibles, sino una joven diseñadora, dueña de su propio destino, con las manos manchadas de tinta y la mirada fija en el horizonte, siempre hacia adelante. La luz en sus ojos, aquella que Ángela había reencendido, brillaba ahora con una intensidad propia, guiándola hacia un futuro prometedor, una vida tejida con sus propios hilos de sueño y perseverancia. El hilo invisible de conexión entre Ángela y Elena persistiría, un testimonio silente de cómo un encuentro casual puede ser el catalizador de una segunda oportunidad, un recordatorio de que la humanidad es el tejido más fuerte que nos une.